Muy buenas noches a todos. Con ustedes su servidora Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia. Y esta noche te traigo un mensaje que se llama Cuando la respuesta no llega. Y quiero, ¿verdad? En esta noche darte una palabra de aliento, porque ¿cuántas veces te ha pasado que has orado, que has estado esperando tanto por algo y no pareciera suceder o que no pasa? A veces eso puede traer desánimo, a veces eso puede hacer que tu fe titubee, a veces hasta te preguntas, Señor, ¿será que te has olvidado de mí? Señor, ¿por qué no respondes? Y estoy aquí para llevarte a través de las escrituras y enseñarte, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto cuando pensamos que la respuesta es un no? Y en la Biblia vemos varios ejemplos de cuando hubo personas que oraron y no vieron la respuesta conforme a lo que ellos pedían. Lo vemos, ¿verdad? En el jardín del Getsemaní, cuando Jesús le pide al Padre, si pudieras pasar de mí esta copa, ¿verdad? Y en ese momento, cuando él iba a ser crucificado, mas él también pidió, pero hágase tu voluntad. Y ahí vemos, ¿verdad? Que la voluntad de Dios fue que él fuera a la cruz. La voluntad de Dios fue que él muriera y que resucitara. Y tú puedes decir, no escuchó a Jesús que le pidió que dejara pasar la copa, ¿verdad? Que no pasara por ese sacrificio. Lo vemos también, ¿verdad? Cuando Pablo pidió en 3 oportunidades, Señor, quita este aguijón que tengo en mi carne. Mas, sin embargo, Dios le dijo, bástate mi gracia. Vemos también cuando David tenía ese deseo de construir un templo para Dios, pero Dios le dijo que no sería él que lo construiría, sino que iba a ser Salomón. Y así podemos ver otros ejemplos, ¿verdad? Donde lo que pedimos y lo que recibimos no parecieran estar alineados y lo podemos ver como que si Dios no contestó o Dios dijo no. Yo en mi opinión puedo decir que no es que Dios no contesta, de hecho yo siempre creo que Dios contesta, lo que pasa es que quizás no conteste de acuerdo a lo que tú quieres, pero Él está contestando conforme a su perfecta voluntad. Entonces, mis amados, hoy vengo aquí para decirte que debemos estar confiados de saber que porque quien es Dios, tenemos que saber que Él siempre nos da una respuesta. Ahora quizás no sea la respuesta que tú quieres. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí vemos, como dice en la palabra del Señor, que Él responde. Pero también dice que Él te va a enseñar cosas que tú no conoces, porque quizás hay cosas que tú no puedes ver. Quizás lo que tú estás pidiendo hoy, tú crees, esto es lo que Padre yo necesito. Y Dios desde su infinita misericordia mira y dice, eso no es lo que necesitas. Y a veces se nos hace difícil entender por qué pasan ciertas cosas en la vida y queremos, ¿verdad? Ver a nuestros seres queridos que sean sanos, queremos ver que los matrimonios sean restaurados, queremos ver que los hijos corran a los pies de Cristo y a veces, ¿verdad? Vemos como esa demora y no lo podemos entender, pero sabemos que Dios siempre, siempre, siempre tiene una respuesta y nos va a dejar a conocer cosas que no conocemos. Ahora, una de las cosas que debemos preguntarnos cuando estamos orando y quizás no vemos esa respuesta es cuáles son nuestros motivos. En la palabra de Dios dice en el Santiago 4:3, dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces muchas veces Dios está diciendo que no, simplemente porque nuestras intenciones, nuestros deseos están torcidos. Lo que tú crees que es de bendición para ti, realmente no lo es. Lo que tú estás pidiendo como una bendición, Dios lo está viendo y sabe que si tú recibes eso que tú estás pidiendo, quizás eso te lleve a la perdición o a ti a enfriarte y a dejar los caminos de Dios. Entonces tenemos que saber, ¿verdad?, que Dios conoce los motivos.
Él siempre va a ver cuál es el motivo de tu corazón cuando tú estás pidiendo algo. Vemos en Romanos 8:28 y podemos descansar en esa promesa que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, y todas son todas, mis amados, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tú tienes que saber, mis amados, que hay un propósito para tu vida. Hay un propósito. Hay a veces situaciones que ocurren que la gente me pregunta, pero ¿por qué este niño murió? ¿Por qué esta persona enfermó? ¿Por qué si creí en Dios no me sanó a mi mamá, a mi papá? Y hoy te puedo decir que hay cosas que a lo mejor no vamos a poder entender aquí en esta tierra. Y lo único que debemos entender es que Dios es bueno y que Dios tiene un propósito. Y yo quiero que en esta noche, si tú tienes dificultad en lo que estás pasando, tú estás, Señor, yo te he pedido, Señor, yo te he buscado, pero aún no veo. Yo quiero que pienses en esta noche que Dios va a hacer que todo coopere para tu bien. ¿Por qué? Porque tú le amas. Y eso es lo que dice su palabra, que Él va a cumplir el propósito que tiene para ti, que tú no te vas a quedar por fuera, que el propósito de Dios es perfecto. Sí, sabes, Dios tiene un propósito que quizás tú hoy no conoces, pero Dios sí. Y en su debido momento vas a poder entenderlo. En el libro de Santiago, vamos a ver, dame un segundo aquí. En el libro de Santiago 1:6-7 dice la palabra del Señor, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué te traigo este verso? Porque quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu fe? A veces estamos pidiendo algo, ¿verdad? Y nosotros queremos esa fe instantánea. A veces nosotros queremos, como cuando uno pasa por el drive-thru de McDonald's, ¿verdad? Que uno dice, deme una hamburguesa con papas fritas, super size y démelo ya. Y a veces le estamos pidiendo a Dios, dámelo ya. Y Dios está probando tu fe, Dios está viendo a qué nivel estás. ¿Estás realmente confiando en Él o estás buscando a Dios simplemente para ver lo que Dios te da? O sea, no busques la mano de Dios, busca el rostro de Dios. Hay una gran diferencia. A veces te concentras tanto en lo que Dios te puede dar que se te ha olvidado buscar su rostro. Y ciertamente Dios da, Dios provee. Eso es la naturaleza de Dios. Él es así. Pero no te quedes viendo la mano. Tienes que buscar su rostro, mis amados. En el libro de Habacuc dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Sabes lo que te trae vida? ¿Sabes por qué podemos permanecer aun cuando las cosas están al revés? Porque permanecemos fiel a Dios. Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Él dijo, permanece en mí, que mis palabras permanezcan en ti. Que nosotros, ¿qué debemos hacer? Permanecer en Dios. Caminamos por fe, no por vista. Aunque todo pareciera ir al revés, tenemos que confiar en ese Dios grande, en ese Dios poderoso, en ese Dios que es más que capaz. Y cuando las cosas no se dan, tenemos que pensar también en esa bondad hermosa de Dios. Entender su soberanía, mis amados. Es que a veces queremos a Dios como que si fuera, ¿verdad?, la lamparita mágica. Queremos frotarla, pedir 3 deseos y que todos se nos den. Pero Dios es mucho más que eso. Y por eso Dios es Dios, porque Él es soberano. Porque hay cosas que están por encima de lo que nosotros podemos ver o entender. En el libro de Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De modo, mis amados, que muchas veces nosotros lo que estamos teniendo dificultad, y cuando decimos Dios no me escuchó, es que estamos teniendo dificultad aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es algo muy diferente a que Dios no contesta.
A veces nos cuesta aceptar lo que Dios ha preparado para nosotros porque es muy diferente a lo que tú viste, a lo que tú te imaginaste. Cuando Dios no te da algo, tienes que entender que no es porque Él no te ama, no es por maldad, sino que debes entender que hay mayores propósitos. Yo te invito a que tú te leas el libro de Hebreos 11, pero en esta noche quiero, ¿verdad? Primero, calcarte lo que dice primeramente Mateo 7 del 9 al 11. Dice así: ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le van a dar, le dan una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan. Mis amados, aquí voy, ¿verdad? Que si nosotros siendo padres, siendo humanos, nunca tenemos esa intención de hacer algo malo a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? O sea, Él no está aquí de que tú le estás pidiendo pescado y te va a dar una serpiente. Es lo que dice esta palabra. No es que tú estás pidiendo por esta cosa y Dios te va a mandar una calamidad a tu vida. Así no es el carácter de Dios. Ahora te decía, te invito a que leas el libro de Hebreos y quiero repasar contigo algunos versículos porque a veces, ¿verdad?, nos enfocamos en la parte de la fe victoriosa, en la fe que responde, pero se nos olvidan ciertas cosas que estos versículos lo explican bien y lo voy a calcar en esta noche. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, de Samuel y todos los profetas. Y dice, por la fe, estas personas conquistaron reinos. Déjame pasarlo a la otra laminilla. Dice, por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Y dice en el versículo 35, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, y fíjate aquí, sin embargo, o sea, nos está hablando que hubo esta cantidad de personas que recibieron aquí en esta tierra la victoria. Lo vieron con sus propios ojos. Lo imposible se hizo posible. Gente revivía, muertos resucitaban, eso lo vieron ellos. Dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Por eso vino la tortura. Ellos permanecieron en su fe. ¿Por qué? Porque dijeron, yo no voy a negar a Dios, aunque me maten, a que me torturen. Y dicen, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Y dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros le cortaron por la mitad con una sierra y a otros lo mataron con espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y dice, en este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Debido a su fe, fíjate, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Fíjate, precisamente, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué nos está hablando aquí en las Escrituras? Nos está diciendo que hubo todos estos hombres de fe, pero en unos vieron en esta vida
la promesa de Dios. Oraron y vieron milagros, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, ¿verdad? Estuvieron en el fondo, ¿verdad? De la, ¿cómo se llamaba? El furnace, del fuego, ¿verdad? Y decían que habían visto, entraron 3 hombres y vieron 4, el cuarto era Jesús, y vieron el poder de Dios moverse, vieron a Jesús en medio de ellos, que ni la ropa le olía a humo. Y digo, hubo hombres y mujeres de fe que ahora nosotros leemos en las Escrituras, pero a veces se nos olvida hablar de aquellos que sufrieron por el Evangelio, aquellos donde estuvieron hasta el final con la fe, aunque con sus ojos no habían visto la promesa. ¿Por qué? Porque ellas tenían sus ojos puestos en la resurrección. Y mis amados, a veces eso se nos pasa por alto. La fe no es solo para creer que recibes la recompensa aquí en la tierra, sino de saber que tu recompensa va más allá de una satisfacción terrenal. Mis amados, habrán personas que están enfermas y van a morir. ¿Por qué? No porque Dios no oyó tu oración, sino porque su tiempo se ha acabado. Y en esta tierra, ¿verdad? En esta tierra no vamos a ser eternos aquí, sino en el cielo. Allá es donde está nuestra promesa eterna. Entonces a veces hay cosas que no podemos entender. Que Dios es capaz de hacerlo todo, sí, pero también tenemos que aceptar la soberanía de Dios. ¿Y qué hago mientras tanto? Pastora, ¿cómo sé yo si debo orar por un ser querido o no? Usted ore hasta el último momento. Usted siga orando en fe, usted siga declarando las promesas de Dios y sabemos que si nosotros oramos, Él oye y Él nos enseñará cosas ocultas. Dios te mostrará a ti cuando Él dice no, ¿por qué te dijo no? Él te va a mostrar el camino, Él te va a mostrar el porqué de las cosas. Mis amados, a veces nos desesperamos porque queremos la respuesta ya, a mi manera, en mi tiempo, en mi agenda, y se nos olvida que Dios es Dios y Él aún es soberano. Nosotros mantenemos nuestra fe, así como lo hicieron, aún en el medio de que eran apedreados y ellos nunca rechazaron a Dios. Al contrario, se aferraron aún más a la fe. Nuestra fe en Dios no depende de que si recibimos algo a cambio o no. Nuestra fe en Dios depende de que sabemos que Él es un Dios que nos ama, que dio su propia vida por todos nosotros y que aceptamos la voluntad de Dios. Debemos entender que haya victoria o no, o que haya sufrimiento, Dios continúa siempre siendo fiel. A lo mejor aquí en la tierra no vas a entender el porqué y llegará el momento cuando estés frente a frente de cara con Dios que vas a recibir la revelación de todas estas cosas. A veces en mi vida de pastora me han hecho preguntas, ¿por qué ese niño murió tan temprano? ¿Por qué esa madre perdió a su hijo? ¿Por qué su esposo la dejó? ¿Por qué este niño pasó por violación? Hay cosas que jamás voy a poder entender. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay pecado, en un mundo donde hay maldad. Y simplemente a veces las cosas pasan por la maldad de otras personas. Pero nos agarramos otra vez de Romanos 8:28 que dice que todas las cosas cooperarán para mi bien, aun aunque no las pueda entender. Mis amados, la vida en esta tierra es temporal, pero tenemos la promesa que si nosotros aceptamos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Y esa vida sí es para toda una eternidad, donde nunca más el sufrimiento y el dolor van a tocar nuestras vidas. Sabemos que esa es la promesa eterna. Allí es donde vamos. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Pero Él dice, pero tranquilos, tengan fuerza, ánimo, porque yo he vencido al mundo. Él ha vencido todo el dolor, toda la enfermedad, toda la pobreza, todo, y te lo ha dado como un regalo para ti, entregando su vida, para que tú aceptes su salvación. Y Él te promete llevarte a este lugar celestial, a este lugar donde la vida va a ser eterna, donde no va a haber
ni lloro, no va a haber pobreza, ni enfermedad, ni enemistad, ninguna de las cosas que hoy esta carne sufre y este corazón se arruga. Allá en el cielo, en la morada eterna, no habrán ninguna de esas cosas. Así que espero con anhelo el día en que todos nosotros nos veamos en esa gloriosa eternidad. Y hoy te invito que si tú no has aceptado a Dios como tu Dios y tu Salvador, si tú no has tomado ese paso, que hoy des el paso de saber que hay vida después de esta vida, si aceptas a Dios como Señor y Salvador, y es una vida hermosa, pero si tú cierras la puerta de tu corazón y te llega el llamado y tú no lo aceptas, hay un lago de fuego que arde por toda una eternidad. El momento es ahora de venir a Él. Hoy te digo, mi amado, mi amada, Dios te ama mucho. Confía en la soberanía de Dios, confía en la bondad y la fidelidad de Dios, aunque no puedas entenderlo. Dios te ama más de lo que tú puedes imaginarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que tú te animes, te suscribas a nuestro canal de YouTube, comparte con otras personas este mensaje. Entras a Whip of Wisdom 30 Minutes with God, ahí en YouTube, nos consigues en Facebook, en Instagram, todos los mensajes están en inglés y en español. Danos el like, comparte con otros para que la vida de muchos puedan ser transformada por el poder de su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la semana que viene. Bendiciones a todos.